Hola, hola, buenos días, espero que estén muy bien. Les saludo, eh, um, les doy los buenos días. Espero que tengan que hayan tenido una excelente semana. Hoy ya día jueves, una semana bien movida, con mucha información. Hoy tenemos, nuestro espacio recurrente de los días jueves, que es oleaje. Lo titulamos así pues para describir las situaciones, digamos, más interesantes que están ocurriendo en los mercados globales, la dinámica, las volatilidades, la dinámica que existen en los distintos tipos de activos, a nivel macro, a nivel micro, etcétera. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a esperar que se conecte. Déjenme buscar por acá, eh, arreglar unas cositas y poder hacer unos tweets, compartir con ustedes. Mientras tanto, denme un segundo, ya vamos a continuar mientras llega nuestro invitado del día de hoy. Les voy a ir compartiendo algunos tweets muy interesantes de nuestro invitado. Son algunos hilos que realmente los consideramos muy, muy valiosos. Eh, la verdad es que Alex explica de una manera muy clara todo lo que está pasando a nivel macroeconómico, a nivel geopolítico, etcétera. Entonces, bueno, aquí les estoy compartiendo, por acá les estoy compartiendo parte del trabajo de Alex en su cuenta. Mientras tanto, ya por acá Alex está conectado. Como siempre hacemos en nuestro espacio oleaje, vamos a hacer un repaso rapidito antes de darle la palabra a Alex y que es realmente el plato fuerte de nuestro espacio de hoy. Les doy la bienvenida en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Les habla Alberto Cárdenas. Eh, y bueno, como les digo, hoy vamos a tener un espacio muy especial para hablar de grandes, grandes temas. Y quiero comenzar rapidito, haciendo un recuento, un resumen o digamos una apreciación de lo que está pasando en los mercados. Como les dije, es una semana importante. El día de hoy, eso ya lo veníamos anunciando, el Banco Central Europeo tuvo su decisión de tasas de interés, decidió subir tasas, digamos, alineándose con el patrón que está teniendo pues el resto de los bancos centrales, especialmente la Fed como banco central líder, y la decisión de tasa fue subir 50 puntos bases, ¿no? 50 puntos básicos. La reacción inicial del mercado fue positiva, sin embargo, estamos viendo ahora una reacción un tanto mixta. El mercado está algo débil. Vamos a hablar un poquito de la reacción inmediata o de cómo están los principales índices a esta hora. Les cuento un poquito. Standard Poor's 500 abre negativo, está cayendo 0,67%, el Nasdaq 0,59%, el Dow es el que está llevando la peor parte, cercano a 1% de caída. El eurodólar, que se había apreciado de manera importante una vez que se conoció el dato de decisión de tasa, recogió parte de las ganancias y está cotizando ahora mismo flat en 1.0180 la paridad del eurodólar. En el espacio cripto, Bitcoin en los 22.380, cayendo 4%. El oro con una ligera apreciación arriba del soporte psicológico de los $1.700. Bueno, tenemos una sesión que está digiriendo toda esta información del Banco Central Europeo. Es una decisión realmente importante. Recordemos que el Banco Central Europeo es el segundo banco más importante del planeta. Y les comento rápidamente, las tasas se ajustaron, y hubo un ajuste en tres tasas importantes del Banco Central Europeo. Este ajuste no ocurría desde el año 2011, ¿ok? Hemos tenido un periodo inéditamente extendido de tasas bajas y en el caso del Banco Central Europeo de tasas negativas, ¿ok? Entonces se ajustó, por ejemplo, la tasa de referencia al 0,5%, una tasa marginal de préstamos al 0,75% y la tasa de los depósitos, esa tasa pasiva, se llevó al 0%. Recordemos que en el Banco Central Europeo esa última, era negativa, ¿ok? Y hay una información importante que tiene que ver con la activación de un mecanismo que sus siglas son TPI, Transmission Protection Instrument,
que es un mecanismo que que digamos, se ha ideado el Banco Central Europeo para poder controlar, hacer damage control de lo que significa esta subida de tasas. Recordemos que la zona euro es mucho más complicado hacer el ajuste porque estamos hablando de distintos países que tienen distintas naturalezas de riesgo. Ahora mismo, por ejemplo, Italia está viviendo una situación política importante y tiene unas condiciones de riesgo de vulnerabilidad, al igual que las condiciones de riesgo de España, etcétera. Y cuando se hace el ajuste del Banco Central Europeo, los ajustes en los distintos países pueden ser asimétricos y esto puede perjudicar de manera más importante a algunos y otros países. Y por eso ellos eh, llevaron a cabo este instrumento. Vaya, tuvimos una falla de Twitter que nos sacó del espacio y tuvimos que reiniciarlo. Voy a esperar que se integren de nuevo. Eh, Primera vez que nos ocurre, entonces tuvimos que reiniciar el espacio y bueno, personas que estaban conectadas ahora mismo están reintegrándose. Voy a dar unos 2 minutos para que vuelvan a entrar. Pedimos disculpas, no sabemos qué pasó acá. Tenemos muy buena conexión, pero creo que está presentando algo de fallas los espacios de Twitter. Eh, ya vamos a reiniciar. Déjenme comentarle a Lex para que se conecte y reiniciemos acá el espacio. Bueno, lo que les decía, mientras se están conectando y se están reincorporando el espacio anterior, eh, este ajuste del Banco Europeo pues, fue bien importante y eh, obedece precisamente a la situación inflacionaria global. Disculpen un segundo para comentarle a Alex que se ha quedado fuera y está un poquito perdido. Denme un segundo. Denme un segundo. Ok, Alex, ya estás adentro. Fue una falla nuestra. La verdad es que hoy tuvo un problema el Twitter Space, primera vez que nos ocurre, y se nos cerró de manera intempestiva. O sea, fue una cosa eh, inesperada. Pero ya estamos acá y ya te estoy dando la palabra. Muy bien, entonces, hicimos este comentario, el ajuste es lo más importante, pero la verdad es que este espacio, el protagonista hoy es nuestro invitado, que es Alex Amorós. Yo quiero hablarles un poquito de él. Para mí, Alex, no tengo la oportunidad de no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero puedo decirles que para mí el 22 ha sido un gran descubrimiento. He podido observar y ver el trabajo que viene haciendo Alex compartiendo información de muchísimo valor agregado acerca de los mercados en el área macroeconómica, en el espacio geopolítico, sobre las grandes tendencias que ocurren y en perfecto español. Para quien no conoce a Alex, es un must, es una recomendación seguirlo y seguir especialmente el trabajo que hace a través de unos hilos en Twitter muy educativos, con mucha imagen, mucha información, mucha data importante que les va a ustedes ayudar muchísimo a entender lo que está pasando en este entorno complejo de los mercados globales, de las economías globales, donde tenemos una crisis de energía, tenemos una crisis de alimentos, tenemos un ajuste de tasas salvaje, tenemos inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Alex, bienvenido. No voy a hablar más, te doy la palabra. Gracias por conectarte y por compartir algo de tu tiempo. Alex está del otro lado del charco, aquí probablemente hay gente también de Europa, pero Alex se conecta desde Europa y bueno, todo este espacio, Alex. Bienvenido. Hola Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes aquí desde Madrid. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantadísimo de tenerte acá como invitado, escucharte y, Igualmente, y poder hablar un poco así como si nos estuviéramos tomando un café, ¿ok? En cualquier por supuesto. café fabuloso de los que puede tener Madrid, eh, y charlar y aprovechar mucho del conocimiento que compartes y que hemos disfrutado a través de las redes. Y lo primero que sería preguntarte, Alex, para los que no te conocen, bueno, ¿quién es Ujú. Alex? ¿A qué te dedicas? Porque explícanos un poco
digamos, esa experiencia y ese amor que tienes por explicar y educar estos temas tan complejos que existen hoy por hoy en el mundo y bueno, para que la gente te conozca un poco, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues, pues mira, así para romper el hielo, yo creo que podría empezar diciendo que soy un nerd de los datos. La verdad que siempre, desde muy pequeño, he tenido pues una cierta obsesión con la información y si bien es cierto que vivimos en una sociedad infoxicada, pues siempre tuve ese resquemor interno por entender ya no solo lo que pasaba en el mundo, sino sobre todo por entender las dinámicas de poder, ¿no? De, pues, quién controla qué consecuencias tiene, pues, según qué toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, mi perfil académico giró en torno a las ciencias empresariales, pero enseguida me di cuenta que más que entrar en una cuestión estrictamente empresarial, pues yo lo que quería era pues analizar, ¿no? Que es un poco a lo que me dedico hoy en día. Es decir, yo soy analista, trabajo en el seno de una SICAP, que para el que no tenga este concepto asociado, pues es una sociedad de inversión de capital, una tipología de fondo de inversión, para que nos entendamos. Y yo Ujú, básicamente lo que hago es pues aportar no tanto una visión estrictamente corporativa, es decir, desmenuzar compañías, pues analizar balances, flujos de capital, etcétera, que al final es fundamental a la hora de invertir, sino que me centro en otro aspecto que hasta ahora, pues yo creo que pasaba bastante más inadvertido, como es la macroeconomía y la geopolítica, pero estamos entrando en una época en la que este mundo unipolar que había regido el mundo en las últimas 4 décadas, prácticamente desde la caída del muro de Berlín, había un único centro de pensamiento y poder radicado en Washington, pues está empezando a resquebrajarse, ¿no? Como estamos viendo pues, en los últimos meses y años. Y todo ello deriva pues, en una mayor inestabilidad, en unos mercados pues, cada vez con más turbulencias, en nuevos actores que quieren pues bueno, colocar su propia bandera en el pastel y exigir pues su cuota, que por otro lado pues es algo bastante comprensible. Y bueno, y en ese contexto pues intento yo aportar un poco mi granito de arena, ¿no? Desmenuzar un poco lo que ocurre en los mercados e intentar trasladarlo de la forma más simple y sintetizada posible a los demás, que al final también hay la, la vocación estrictamente de enseñanza, pues bueno, es algo ya intrínseco, como seguramente también tienes tú desde el momento en que pide fantástica iniciativa como Stave, y al final pues es un poco esto. vaya, sí, la verdad es que es algo que se nota, como le conté en la grabación pasada, que se perdió. Yo creo que tú has sido un gran descubrimiento, te vengo siguiendo durante este año y Muchas empecé a leer tus gracias. hilos y la verdad es que uno de los primeros que hiciste acerca, creo que era sobre el tema de la energía y una serie de elementos macro de resumen. Por allí te escribí, oye, la verdad es que coincidimos muchísimo, pero también había una gran cantidad de datos y de cosas que agregaban mucho valor. Y no sé por dónde empezar para preguntarte tantas cosas de todos los temas que has descrito en tu timeline, eh, que, que yo diría que pudiéramos ir y aprovechando un poco el tiempo, porque la verdad es que son muchos los temas, Alex, pero pudiéramos empezar, ¿qué te parece? Hablando un poco de lo que está pasando ya en temas, creo que estamos viviendo, creo no, seguramente, y es así, estamos viviendo una crisis en energía muy importante, que en el caso nuestro de Safe la veníamos identificando ya desde el año pasado, incluso llevamos un programa de inversión en el área de energía particularmente en octubre del 2021, y bueno, el 2022 se han que ver demostrarnos realmente la naturaleza y de esta crisis. Tú vienes hablando, le estás dando un seguimiento en tiempo real a toda la situación, por ejemplo, del suministro de gas en Europa. Todo lo que viene pasando con la tubería el Nord Stream, las decisiones de Rusia para el suministro de gas en Europa, etcétera. Y hoy en la madrugada creo también colocaste una información interesante, importante, donde Rusia había abierto de nuevo la tubería, este temor que se tenía de que estaba completamente cerrada, que iba a estar completamente cerrada, pues pareciera que está cambiando un poco, pero
Háblanos tú un poco de qué está pasando allí en el sector energía para la gente que no entiende eh, la dimensión de lo importante de lo que está pasando a nivel de energía y empecemos por el gas, porque no estamos hablando aún de petróleo. Perfecto. Sí, creo que es importante acotar porque, como tú bien dices, es un tema de múltiples ramificaciones y que encima tiene un impacto pues de ámbito global, ¿no? Bueno, la cuestión del gas al final radica en un problema de base y es que Europa, pues, vaya, hablo primero de Europa porque también es el caso que más me conozco y que más me ocupa, ¿no? Europa Correcto, no supo hacer los deberes en su momento, pues hablamos de hace en torno a 15 años, cuando hubo pues las primeras crisis por el gas en todo lo que es la interconexión de Rusia y los ramales de Bielorrusia y de Ucrania. Ya hubo sendos avisos con problemas por las tasas impositivas que uno y otro país querían cobrar por el tránsito y de hecho pues todo ello derivó en el binomio 2007-2009 con cortes prolongados en pleno invierno que causaron más de un susto, sobre todo a los países más de Europa del Este, ¿no? Al final de todo ello se aprendió muy poco. Buena parte de esos países, aparte de la Europa más industrial, seguía recayendo fuertemente del gas ruso, tanto por sus interconexiones gasísticas, muchas de las cuales venían de la propia Guerra Fría, como por el hecho de que era un gas mucho más económico del que se puede ir al mercado, porque al final la conexión terrestre siempre es mucho más barata que la conexión por mar. Y bueno, era un equilibrio frágil que si bien estaba sujeto a constantes chantajes políticos, pues funcionaba, ¿no? Sobre todo Alemania, el gran motor europeo, pues bueno, buena parte de su competitividad industrial radicaba en el hecho de tener acceso a una fuente energética de bajo coste, como era el gas ruso, y eso repercutía en industrias de enorme valor añadido, como podían ser pues el automóvil, con ejemplos como Porsche o Volkswagen, pasando por la química con Bayer o BASF, siguiendo con correcto. temas como el acero, en fin, la industria del vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Nos encontramos de golpe y porrazo con una invasión, algo pues casi impensable en pleno siglo XXI a las puertas de Europa, en Ucrania, y pues este frágil equilibrio salta completamente por los aires. Y aquí pues bueno, nos encontramos con una doble tesitura. Por un lado, que los gobiernos que al final se deben a sus ciudadanos están obligados a mover ficha porque ningún partido político aguantaría el desgaste de no renunciar a los acuerdos bilaterales que pudiera tener con Rusia. Y por el otro lado, el problema de que es una industria, de que es un mercado, de que es un ámbito, el de la energía, como es el caso del gas y el petróleo, cuya demanda es sumamente inelástica. Es decir, si prescindimos del gas ruso, el mercado de por sí está tan tensionado que no hay un sustituto como tal a bajo coste y que puedas encontrar pues, de forma sencilla, ¿no? Entonces entramos ya en un juego de vasos comunicantes entre distintas regiones que obliga pues, a hacer toda una serie de equilibrios y malabares pues, para intentar cuadrar las cifras, ¿no? Y en el caso de Europa, pues bueno, estamos pagando los platos rotos por una nefasta gestión en lo que a diversificación energética, y ahí hay que decir que, bueno, confluyen otras variables que son igualmente importantes, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto mucho énfasis en la última década en la transición energética, lo cual, por ejemplo, ha derivado en querer vender la piel antes de cazar el oso, como aquel quien dice. Es decir, se ha instado a muchos países, por ejemplo, a cerrar centrales térmicas y centrales nucleares sin tener realmente un sustituto de garantías que pudiera asegurar el suministro. Y ahora nos encontramos, y vuelvo al caso de Alemania porque realmente es el más notorio de todos, que pues el país teutón ha cerrado la práctica mayoría de su parque nuclear. A finales de 2022, de hecho, van a cerrar los dos últimos reactores que tienen operativos. Y bueno, la nuclear al final es una energía que hasta hace 5 años les está aportando no solo una estabilidad a su parque eléctrico, sino en torno al 20% de la electricidad que consumían, y ahora pues bueno, están completamente a merced, siendo un país además que no disponía de plantas de regasificación, por lo que su capacidad de proveerse de gas natural licuado es muy limitada, y que ha hecho una apuesta muy decidida por las energías renovables, pero volvemos al punto de antes. Al final son unas energías que si bien nadie duda
que acabarán marcando las pautas del futuro, pues hoy por hoy todavía están verdes en muchos aspectos, tanto por capacidad y potencia instalada, como por ejemplo, la usabilidad de las renovables durante horas nocturnas, la ausencia de baterías, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, nosotros mismos nos hemos metido en la boca del lobo y estamos a merced de los grandes proveedores de gas, que en el caso de Europa son, por un lado, Rusia, que utiliza el gas como fantástica arma política y económica con el continente, y a su vez dependemos ahora sobre todo de los grandes flujos que nos están llegando de Estados Unidos, cruzando pues toda la cuenca atlántica, con este gran boom que ha habido del shale y bueno, Sí, de zonas como la cuenca pérmica, correcto. y estamos un poco a verlas ver. Y ahora el gran dilema está en que bueno, hasta ahora el gran comprador de gas natural licuado del mundo había sido Asia. Además era una región que con muchísima diferencia copaba pues, los primeros puestos entre China, Japón, Corea del Sur, la propia Taiwán, si la contraparte. Y claro, hasta ahora no tenían un competidor como tal. Ellos mismos se disputaban, por así decirlo, pues bueno, las grandes reservas de Australia, de Qatar o de la propia Estados Unidos, ¿no? Claro, ahora de golpe y porrazo entra en escena un segundo competidor que además tiene músculo financiero como es Europa y que además, pues bueno, está muy necesitada y eso repercute pues en una tormenta perfecta, disparando absolutamente los precios del gas natural a spot, incentivando macroproyectos y macroinversiones a la desesperada con tal de intentar suplir como sea la creciente demanda y esto a su vez acaba teniendo pues efectos colaterales en todo lo que son mercados emergentes y países en vías de desarrollo que igualmente necesitan del gas natural. Véase, por ejemplo, en el caso asiático de países como Pakistán o Bangladesh, que, en fin, que se encuentran que el precio del gas se les ha multiplicado por 6 respecto a sus medias históricas y que ellos obviamente no tienen la capacidad económica, con lo que indirectamente esta crisis energética está aduciendo a terceros países con menos recursos ya no una crisis de abastecimiento, sino directamente pues, apagones masivos que a su vez pues, incurren en crisis políticas y socioeconómicas muy graves, como lo que hemos tenido en Sri Lanka, país que, Ujú. bueno, que desde hace un mes está literalmente en colapso y el país pues, bueno, ha claudicado hasta el punto de que se ha quedado sin energía, que continuamente tienen apagones, que están en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y, en fin, es una situación realmente preocupante, más si cabe porque no parece ser que vaya a ser un hecho aislado, sino que seguramente pues, en las próximas semanas y meses vamos a ver a otros países con la misma senda. Totalmente, qué buen resumen has hecho de un tema tan complicado, Alex. Te agradezco mucho. La verdad es que nosotros coincidimos también acá. En Safe venimos tratando el tema y creemos definitivamente que se han dado, como decimos, un tiro en el pie con este tema de la transición energética y también mezclado con una crisis de liderazgo terrible que ha tenido Totalmente. eh, muchos países, ¿no? Y te pregunto, con todos esos datos que tú estás siguiendo y estás, digamos, encima todos los días, hay una gran preocupación, obviamente. La situación como hoy, vista hoy, es preocupante, es difícil, pero todo el mundo está hablando, tiene temor, es qué va a pasar cuando llegue el invierno. Y entendemos que ahorita en el verano y digamos los inventarios de gas y de combustibles, especialmente en el tema europeo, en Europa, no hay mayor problema a pesar de todo lo que ya estamos viendo en los precios y los apagones que estamos viendo en otros países. Pero ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cómo proyectas o cómo observas la situación para el invierno? Bueno, pues efectivamente hay muchísimos interrogantes en el aire. La situación es preocupante. Creo que negarlo pues sería cerrar los ojos y no querer ver la realidad actual. Ayer mismo la Comisión anunció un plan para imponer reducciones del 15% en el consumo de gas a todos los estados, lo cual da idea de, en fin, de la gravedad de la situación y de cómo en serio se está percibiendo esto, ¿no? Ya no solo la comisión, sino que en las últimas 2, 3, 4 semanas hemos empezado a ver pues, a todo un reguero de estados que adoptan pues, medidas de contingencia a título individual
y eso al final se traduce, pues bueno, en planes energéticos de emergencia que muy posiblemente haya que aplicar pues a partir de octubre, noviembre, diciembre y ya por supuesto enero. Vuelvo un poco a lo mismo. Por mucho que se esté intentando hacer una desconexión forzada, Correcto. la dependencia energética todavía a día de hoy de Rusia es muy importante, desde el momento en que son productos, tanto el gas como el petróleo, cuya demanda pues, es inelástica y no hay grandes proveedores en el mundo como para suplir el que genera Rusia, ¿no? Hago un pequeño paréntesis aquí para contextualizar, para que la gente entienda la dimensión. Rusia es el mayor proveedor de materias primas energéticas del planeta, cuando tenemos en cuenta pues, petróleo, gas, uranio y carbón. No hay ni un solo país que destaque por encima, tanto en volúmenes totales como en capital gestionado, ¿no? Por dichas transacciones. Entonces, claro, es un tema muy complejo. Al final, Rusia, pues a ojos de los estados, no deja de ser como una gasolinera, ¿no? Como un proveedor de materia prima. Y esto pues, nos deja en una situación de indefensión importante. Hoy, por fortuna, porque había, como has comentado en el principio, pues bueno, había mucha expectativa acerca de si la tubería Nord Stream 1 tras los 10 días de parón programado iba a recuperar el flujo o no. Por fortuna parece que ha sido así, pero vaya, nos encontramos en una tregua muy tensa y hago aquí una pincelada para que la gente entienda la situación. Hoy por hoy, de las 4 tuberías principales de las que se abastecía Europa a través de Rusia, como son el Nord Stream 1, los gasoductos que cruzan Bielorrusia, los que cruzan Ucrania y el Turk Stream, el que va por el sur a través de Turquía, de estos 4, tanto el de Bielorrusia como Ucrania operan prácticamente a cero. El Nord Stream lo teníamos en vilo y el Turk Stream sí que es el único que se mantiene, pero vaya, es un gasoducto menor cuya capacidad no está ni mucho menos proyectada para abastecer al continente, ¿no? Entonces, hoy por hoy el Nord Stream, que es la gran arteria energética, sobre todo para Alemania, está operando en torno al 40% de su capacidad. Yo estimo que con estos flujos que están llegando, sí que es posible que Europa consiga alcanzar el umbral del 80% que se había fijado en la Comisión Europea para las puertas del invierno, para octubre, en cuanto a los almacenes subterráneos de gas natural, lo cual sería desde luego un alivio, pero insisto, estamos completamente a merced de los tiempos que se marquen desde el Kremlin, desde el momento en que ellos mantienen el voto nuclear, y por nuclear, que no se me malinterprete, no me estoy refiriendo a armamento atómico, sino sencillamente a que tengan la capacidad en cualquier momento, en cualquier circunstancia, bajo cualquier pretexto, de cortar el suministro, ¿no? Eh, Ayer mismo Vladimir Putin puso en la cumbre trilateral entre Turquía, Irán y la propia Rusia que el día 26, es decir, de aquí 5 días, si no llega la turbina de la discordia, que no sé si la comunidad estará al corriente, pero básicamente Sí, Gazprom, adelante. pues sí, de forma muy, muy, muy sintetizada, tenía un acuerdo bilateral con Siemens por el cual las turbinas y grandes válvulas y compresores del gasoducto, del Nord Stream, se enviaban a Canadá, concretamente a Montreal, donde Siemens tiene una importante factoría, y ahí pues se acondicionaban y se realizaban pues tareas de mantenimiento programadas todos los años, ¿no? Una de estas turbinas quedó varada en Canadá a raíz de la imposición de sanciones internacionales y todo ello pues derivó en un corte sustancial del flujo del gas, que como digo hoy por hoy pues circula al 40% por capacidad teórica. Y bueno, Putin ya advirtió que si el día 6 esa turbina no ha llegado a la estación de compresión asociada, pues bueno, que esos flujos que ahora están al 40% se reducirían al 20% y el ducto estaría operando únicamente con una única turbina porque hay una segunda unidad que está pendiente de acometer las reparaciones periódicas que le tocan, ¿no? ¿Por qué comento esto? Pues bueno, porque al final es un equilibrio continuo en el que sí que parece que esta semana podemos respirar con cierta tranquilidad, pero nadie nos está garantizando, pues bueno, que el día de mañana, concretamente dentro de 5 días, pues no vayamos a volver a ver bueno, pues un contratiempo y los flujos se vuelvan a reducir y vuelva a haber pues una señal de alarma. Entonces, claro, en este contexto es muy complejo
de hacer proyecciones de qué nos podemos encontrar de cara al invierno. Mi perspectiva pues es preocupante, es negativa, porque además se le suma lo que he comentado antes, es decir, ahora Europa ha tenido la gran fortuna de que la gran mayoría del gas natural licuado estadounidense se ha podido redirigir hacia nosotros, hacia los mercados europeos, con países como Francia, como España, como la propia Turquía al frente. Pero ¿qué pasa? Que una parte muy sustancial de la producción estadounidense está atada a través de contratos a largo plazo con grandes contratistas, la mayoría de los cuales son asiáticos, son surcoreanos, son japoneses, son chinos. Ellos, pues bueno, como tenían más margen de maniobra, han podido revender las capacidades sobrantes a Europa, que estaba en una situación mucho más precaria, pero a medida que el verano en el hemisferio norte pues vaya llegando a su fin y empiece el frío, pues obviamente esta situación va a virar drásticamente. Y la generosidad, por así llamarlo, que hemos visto entre los países asiáticos, pues va a desaparecer por una mera cuestión de supervivencia, en la que ellos también necesitan el gas natural para proveer pues, a todas sus factorías y a sus hogares, y ahí es donde van a venir los problemas por Europa. Si la guerra, que por desgracia no tiene pinta, no se resuelve antes, pues estaremos en una dicotomía muy compleja y seguramente haya que imponer no solo recortes a los hogares y a la industria, sino que vayamos a ver medidas que hasta hace 6 meses eran impensables, como reabrir pues, todas las centrales térmicas habidas y por haber, empezar a importar carbón de donde haga falta. Las nucleares alemanas, pues yo apuesto a que van a alargar los plazos porque ellos mismos se han dado cuenta de que, en fin, de que hayan inducido al país a un suicidio económico en lo energético y bueno, es una situación especialmente compleja que por desgracia no veo que tenga un final feliz hoy por hoy. Wow, sí, la verdad es que es bien complejo. Me atreví a preguntarte, sé que no es ningún pronóstico, pero has dado un excelente resumen de los elementos claves a tomar en cuenta y de la situación delicada en la que está metido Europa y yo diría el mundo. Ahora mismo también, bueno, estábamos hablando del gas y estamos hablando de la crisis en energía y todas estas crisis están conectadas a una crisis, quizás la gran temática indicado son los niveles de inflación que existen en el planeta, especialmente en Estados Unidos y Europa, y Mm, esto es consecuencia también, en nuestra opinión, en una primera instancia, de un estímulo excesivo de los bancos centrales y una política total, súper digamos, inédita, extendida de estímulo a los mercados y después, obviamente, agravado con todo este tema geopolítico que está ocurriendo ahora. Y estamos hablando, ¿te acuerdas? La famosa portada de Economist, donde se veían el trigo y hablaba sí, que dio la vuelta al mundo, ¿no? De una crisis en alimentos. Y has hablado mucho en tu timeline acerca también de esa situación que probablemente, que seguramente es así, podrás comentarnos, es conexa, está muy relacionada con lo que vemos en la energía, por ejemplo, el caso de los fertilizantes, que es un derivado también, que son productos derivados que vienen del gas, pero también hay otras cosas que están pasando. El área de alimentos, específicamente los granos, maíz, soya, el alimento del planeta con el que se hace el alimento balanceado para alimentar. La gente cree que mucha gente cuando se habla de maíz piensa simplemente, no sé, en la tortilla, en el caso de Venezuela en la arepa, total, en Estados Unidos en el cornflakes, pero la verdad es que hay que entender que es la comida del planeta con el que se hace el alimento, con el que comen los animales, con el que se construye la proteína, se elabora la proteína del efectivamente. mundo. Entonces, has hecho un hilo también, has venido siguiendo el tema de manera también muy educativa y nuevamente les digo a todos los que están acá que les recomiendo muchísimo que vayan al timeline de Alex para que puedan ver estos hilos. Hablemos ahora de la crisis en alimentos, los granos. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Qué nuevas cosas estás observando? Lo último que veo que es que están en esta negociación para reabrir la oferta reprimida por este tema geopolítico entre Rusia y Ucrania, pero coméntanos tú un poco cómo ves esta situación con el tema del alimento. A ver, vale, perfecto.
Pues bueno, efectivamente para mí es el gran talón de Aquiles vaya, de la economía y en fin, de los frags que tenemos hoy en día. De hecho, esta misma semana el CEO de BlackRock, que es vaya, la mayor gestora de fondos del planeta, Larry Fink, Correcto. dijo en una frase que en mi opinión es muy explícita y varia, que la gente y los gobiernos en general tendrían que prestar menos atención a los precios y a las fluctuaciones en la energía y en cambio mucho más en los alimentos, ¿no? Bueno, los alimentos es un tema que ya antes de que empezara la crisis en Ucrania, pues yo en mi humilde voz y en mi humilde comunidad, pues ya puse un poco el grito en el cielo advirtiendo un poco de lo que podía estar por venir. Se ha dado la circunstancia, pues bueno, que Ucrania, si bien era un país desconocido para mucha gente en muchos ámbitos, pues en la baza alimentaria no es un país cualquiera, sino que estamos hablando del gran granero de Europa y uno de los mayores proveedores de cereal del planeta. De hecho, en el caso del aceite de soja, a fin de contextualizar la importancia de Ucrania, el país por sí solo abarcaba más de la mitad de la cuota mundial, repito, mundial, de aceite de soja. Entonces, Correcto. bueno, estamos hablando de un país con un peso relativo muy importante y cualquier tipo bueno, de problema de fuerza mayor como el que estamos viendo ahora mismo, pues tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Además, en el caso de Rusia y Ucrania, ellos compartían y controlaban, vaya, una arteria comercial absolutamente vital para el planeta y para una zona de por sí muy necesitada de las importaciones de alimento por las inclemencias climáticas, como es pues, todo el norte de África, la península arábiga y una parte de Asia más meridional, como es el Mar Negro. Y hoy por hoy, pues bueno, es una arteria que los flujos marítimos y de transporte se han visto afectados a raíz de la guerra. Las compañías aseguradoras no están por la labor de cubrir los costes de los buques mercantes, entre otras cosas, una parte importante de las aguas costeras están minadas y todo ello deriva pues, bueno, en un bloqueo de facto de las exportaciones de grano, ¿no? de Ucrania. Entonces, el tema de la alimentación, pues bueno, el otro día me estaba leyendo un informe del Programa de Alimentos de la ONU y advertía nuevamente que la situación es muy preocupante. Para que os hagáis una idea, el 50% del grano anual del Programa Mundial de la ONU, el 50%, lo obtenían de los campos ucranianos y rusos. Entre la imposición de sanciones a Rusia y el bloqueo de facto a los puertos y bueno, buena parte de la frontera terrestre ucraniana, una parte sustancial de estos insumisos pues es inaccesible. Y al final este grano, ¿dónde iba a parar? Pues bueno, iba más como el Cuerno de África o bueno, como todo el Golfo de Guinea, o iba a parar a zonas deprimidas del sureste asiático, de América Central, donde era muy necesario y donde hacía falta porque al final los países por X o por Y no estaban capacitados para cubrir bueno, la demanda interna, ¿no? Nos hemos encontrado que la crítica, como tú bien comentas, ha tenido un efecto dominó en la cuestión alimentaria. Los fertilizantes al final son una industria sumamente electrointensiva que funcionan principalmente con gas natural o con fuel. Además hay que tener otras variables en cuenta, como por ejemplo es el caso del diésel, que es la arteria principal para hacer funcionar pues, toda la maquinaria agrícola, ¿no? Todos los tractores, todos los Correcto. camiones, el propio transporte, etcétera, etcétera. Y a su vez, pues bueno, nos encontramos con un fenómeno hasta ahora desconocido, más si cabe teniendo en cuenta que el mundo en las últimas 2 o 3 décadas había hecho una apuesta muy decidida por la globalización, como es el proteccionismo económico. Y esto al final ha inducido a que muchos países y gobiernos restrinjan la exportación de productos absolutamente clave, como en el caso de China, Bielorrusia o la propia Rusia en los fertilizantes de urea, de nitrógeno, que redunda pues, en una menor productividad de las cosechas, ¿no? Vuelvo un poco a Sri Lanka porque al final es un país que nos sirve fantásticamente bien, pese a su desgracia, para ilustrar la magnitud del problema. Sri Lanka
hace un año el gobierno, presionado por una serie de élites y de lobbies, optó por una fórmula cuanto menos arriesgada y curiosa, que si bien de cara a la galería y los grupos ecologistas pues se vio como una gran noticia en pro de, en fin, de la sostenibilidad y del progreso de la humanidad, pues ha dado el resultado que ha dado. ¿En qué consistió? Pues básicamente negaron la importación de fertilizantes en todo el país. Es decir, impusieron la agricultura orgánica en un país en el que casi una tercera parte de los ciudadanos trabajan en el sector primario, principalmente en el sector agrícola y más concretamente en el arroz, que como sabéis, sobre todo en Asia, el arroz es el principal sustento Correcto. de las economías. ¿El resultado en qué se ha traducido? Pues bueno, que la productividad de los campos se ha reducido drásticamente y el experimento que tenía como objetivo mejorar su balanza comercial, gastar menos dólares en importación de productos y que todo ello redundara en una mejora de la competitividad exportadora del país, pues ha tornado en su contra y al final, ¿qué ha pasado? Pues bueno, los campos han producido menos, las exportaciones, por tanto, han caído, las importaciones se han disparado, la divisa del país se ha hundido y al final la economía ha acabado colapsando, ¿no? Cuando hablamos de una crisis de los alimentos hay que tener en cuenta que hay multitud de países, decenas y decenas de ellos, que tienen que dedicar una parte muy sustancial de su PIB a la importación de productos alimentarios. Por ejemplo, cuando yo que estoy en España, cuando miro hacia el sur, países fronterizos como Argelia, como Tunisia, como Marruecos, como la propia Algeria, por su condición de aridez y por su proximidad a todo lo que es el Sáhara, pues tienen unas condiciones agrícolas muy poco propensas. Entonces, al final todo ello redunda en que este tipo de países tienen que importar mayormente buena parte del grano que acaban consumiendo como país. Y que, como tú bien dices, cuando hablamos de grano, pues estamos hablando de productos elaborados como la pasta, estamos hablando del pan, vital para las culturas árabes, Sí. estamos hablando de los piensos para alimentar a todo el ganado. Bueno, pues es algo muy importante. Al final, cuando tú tienes un incremento sustancial de los costes de la energía, tarde o temprano eso se acaba trasladando a los productos derivados, como hemos comentado, que son fertilizantes y el procesal para el cultivo de los campos y, por tanto, la materia prima final, como el pan, pues se acaba disparando, ¿no? Muchas de estas economías no están en disposición de asumir variaciones interanuales superiores al 50%, que son despropósitos que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Y eso las aboca a una situación muy compleja en el que las balanzas comerciales pues, se rompen completamente, cuyas divisas además son especialmente débiles, porque al final su par de divisas de referencia pues, es muy pobre, y todo ello pues, induce a una precariedad que hemos empezado a ver y que como no se resuelvan según qué problemas, pues mucho me temo que van a ir a más. Y es que además la baza climática no está ayudando en absoluto. Hace cosa de un par de meses hice un análisis de los principales productores de maíz y lo cierto es que las cosechas entre los grandes productores, pues en la práctica totalidad de países iban a la baja. Argentina, por Sí, ejemplo, que lo tenéis más cerca vosotros, pues ya anunció esta semana que reducían las previsiones de las cosechas del orden del 10-15% anual. En Francia, que es el gran productor europeo, la situación es igualmente dramática, con una sequía muy preocupante. En Estados Unidos las cosechas también apuntan a una reducción interanual. En fin, que todo ello sumado a problemas disruptivos en la cadena de suministro, pues bueno, derivan en una situación de precariedad y que yo, si no se hacen esfuerzos decididos, ya sobre todo en el ámbito estrictamente político, por dejar de lado pues, las diferencias, más allá de que haya guerras en curso, nos podemos encontrar pues, con una hambruna mundial de proporciones muy preocupantes. Y es un tema que la gente tiende a hacer caso omiso porque cuesta pensar que a día de hoy, en pleno siglo XXI, pues podamos revivir escenas en las que 200-300 millones de personas no tengan algo que llevarse a la boca, pero no estamos en este escenario, la verdad. Y seguramente por eso, la semana pasada, y terminando ya con este tema, pues hubo una reunión muy importante en Estambul, la capital de Turquía, entre la propia Turquía y delegaciones de Ucrania y de Rusia para intentar desbloquear
los puertos de las regiones de Nikolaev y de Odessa, que son las dos grandes zonas de exportación agrícola y minera de Ucrania y que hoy por hoy se encuentran con un bloqueo de facto tanto por el minado de las aguas como por la flota rusa, ¿no? Si no se logran desbloquear estos puertos en los próximos, yo diría que 2, 3, la situación es ciertamente preocupante. Wow, la verdad es que es increíble darnos cuenta de la magnitud de la tormenta perfecta. Mientras describías la situación, por ejemplo, de Sri Lanka con el tema del experimento de los fertilizantes orgánicos, que además estaba planteado para hacerlo progresivamente, lo hicieron de golpe y bueno, Exacto. vimos todo lo que pasó, lo que está pasando, cómo rápidamente los riesgos pareciera que se cocinan lentamente, pero se materializan muy rápidamente, ¿no? Se van cocinando hasta que vemos, digamos, imágenes que parecen de una película y la verdad es que esto se está repitiendo en muchos lugares. Alex, tú sigues también, por supuesto, hemos hablado de materias primas, del mercado de energía, estamos viéndolo desde el punto de vista macro. Y en esta tormenta perfecta, cuando hablabas, por ejemplo, del problema que tenían estos países cuya seguridad alimentaria está comprometida y donde tienen que importar grandes cantidades de alimentos, insumos, etcétera, y además lo hacen en unas condiciones de profunda vulnerabilidad con unas devaluaciones de los tipos de cambio que además están inmersas en un contexto donde los bancos centrales principales están subiendo tasas y tienes fuerzas por todos lados que impactan también negativamente, digamos, el valor de la propia moneda. Y esto, más temprano que tarde, pareciera que vamos a una crisis de deuda global también, Sin duda. y de grana y corporativa, especialmente en estos países más vulnerables que están apalancados en dólares y que un dólar tan fuerte puede generar esto. ¿Cómo ya te llevo ya al terreno entonces de los mercados? Porque además trabajas en un fondo de inversión, sigues los mercados y después te preguntaría un poco si inviertes, ¿no? Y si estás metido también un poco eh, en los mercados tú personalmente. Pero lo primero que te diría es, bueno, tenemos un inicio de año en los mercados de acciones, uno de los peores inicios de año en la historia, con caídas de 2 dígitos en los índices, por ejemplo, en Estados Unidos, Standard & Poor's 500 más de 20%, el Nasdaq 30%, ajuste está igualmente en Europa, que por cierto venían ajustando de manera más temprana que el propio Estados Unidos. Eh, ¿Cómo estás viendo los mercados en medio de toda esta situación? Entendiendo que los mercados financieros tienen una dinámica, pero que también obviamente responde a todas estas situaciones macroeconómicas que hemos venido comentando. Bien. A ver, lo primero que creo que es importante enfatizar aquí es que no es justo poner el contador como punto de partida a 1 de enero de 2022. ¿Por qué? Porque al Ujú. final veníamos de una situación completamente atípica que se tradujo pues, en lo que para mí pues, fue un claro desfase en 2021 y cuando pues, ya sea una persona, una institución, una empresa se pasa de frenada, por así decirlo, luego siempre viene pues un periodo de resaca, ¿no? En el que hay que equilibrar las cosas. Es decir, sí que es verdad que hemos tenido pues en el primer semestre caídas de doble dígito en Estados Unidos, que es algo impensable cuando uno mira la serie histórica, pero claro, venimos de cerrar un 2021 con varias subidas, si cabe, más vertiginosas, ¿no? Correcto. Y en muchos casos sin ningún tipo de sentido, más allá de la fiesta del crédito y del dinero barato que pues hacía pensar, sobre todo en el ámbito tecnológico, que bueno, que cuál es el problema y por qué no pedir líneas de crédito de miles de millones cuando nos las están dando y financiando prácticamente al 0% o en Europa incluso tipos negativos y por lo tanto pues pueden arrancarnos y crecer de forma desmesurada. Entonces yo creo que aquí estamos viendo pues una cura de humildad completamente necesaria. Al final el mercado simplemente está purgando sus propios excesos que, como bien comentas tú, pues han estado mayormente inducidos por las recetas poco ortodoxas de los bancos centrales del mundo, ¿no? Tanto de la Fed como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, Inglaterra. Entonces, en mi opinión, es una purga absolutamente necesaria.
me atrevería a decir que esto no se ha terminado, entre otras cosas, porque el Ujú. endurecimiento de la política económica, tenemos plenancia de que la Fed ya en julio va a seguir subiendo tipos. No sería descabellado pensar que hasta 100 puntos de golpe, y en Europa a duras penas estamos empezando. Es decir, no perdamos la perspectiva. Hasta el día de ayer en Europa estábamos en tipos de interés negativos, reitero, negativos, en un contexto casi casi hiperinflacionario, con esta inflación subyacente pues que se acercaba al 10% y con variables como la energía, pues vaya, completamente fuera de control y disparadas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, creo que vamos a seguir asistiendo pues a una corrección de los mercados, entre otras cosas porque desde el momento en que se endurece el acceso al crédito monetario se desincentivan buena parte de las inversiones habidas y por haber, y en paralelo porque el propio marco pues es de suma inestabilidad, ¿no? En el caso particular de Europa, pues sí que igual el movimiento que ha adoptado hoy el Banco Central para marcar un suelo temporal en la depreciación del euro, que como has comentado, pues ya no es que se traduzcan depreciaciones en divisas emergentes, sino que lo hemos visto pues, en el euro, lo hemos visto en el yen japonés, lo hemos visto en el yuan chino, divisas a priori de referencia y que estaban llamadas a aguantar la tormenta, pues bueno, han ido perdiendo paulatinamente su valor, ¿no? Y en ese sentido creo que el inicio de las subidas de tipos sí que va a marcar pues ya una cierta recuperación, porque al final a lo que estamos asistiendo es al fin de la fiesta del dinero barato y por tanto a un gradual desacople de los abultados balances de los bancos centrales, ¿no? Que hay que ir colocando como sea parte de ese pasivo y parte de esos bonos estatales. En el caso de Europa, como tú bien has comentado antes al principio, pues es un equilibrio mucho más complejo que el que tienen que realizar países independientes, porque al final es una unión de países cuyas velocidades pues es del todo dispar, ¿no? Es un equilibrio mucho más heterogéneo. Claro, el Banco Central Europeo, pese a incurrir en errores graves, como a señalar una y otra vez por boca de Lagarde que era una inflación pasajera y que, en fin, que por sí misma iba a caer, pues tenía un problema de base, y es que buena parte de las economías periféricas, lo que en su momento llegó a llamarse los PIGS, pues eran economías cuya deuda soberana estaba muy, muy sujeta a los vaivenes del Banco Central Europeo. Prueba de ello es que, por ejemplo, la totalidad de las emisiones de deuda soberana que ha emitido Italia en los últimos 10 años las ha absorbido el BCE, ¿no? Claro, cualquier pequeña variación en los tipos repercute en un incremento muy sustancial de las primas de riesgo de los Estados miembros. Y lo hemos visto hoy, por ejemplo, en el caso de Italia, que a su vez pues, se suma una crisis política grave, que todo se ha dicho. En el caso de Italia ni siquiera debería de sorprender, porque ya en los últimos 10, 15 años, desde que se terminara la estabilidad por la era Berlusconi, pues el país ha estado sujeto a continuas crisis y vaivenes políticos, con tecnócratas de por medio, populistas, etcétera. Pero bueno, el caso de Italia, que al final estamos hablando de la tercera mayor economía de Europa, solo por detrás de Alemania y de Francia, es muy indicativo para ver la magnitud de la situación. Es decir, en el día de hoy, la prima de riesgo italiana ha superado la de Grecia. La de Grecia, que históricamente Brutal, había sido brutal, lo el estábamos país viendo, sí. paria, y que, en fin, que fue el que salió peor parado de la gran crisis financiera de 2008, ¿no? Claro, estamos hablando, insisto, de la tercera mayor economía europea. Esto nos debería hacer pensar, más que nada, porque esta tendencia que ha iniciado el BCE no debería de corregirse a corto plazo. Es decir, a duras penas los tipos están ahora en el cero, y si se quiere aplacar la inflación, pues van a tener que seguir subiendo. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras están obligados a subir, las primas también están subiendo. En paralelo, la confianza de los consumidores y de la industria está en mínimos, es decir, la confianza industrial europea, con datos que también han salido a día de hoy, ha tocado mínimos de los últimos 27 años, superando pues, puntos como la crisis del COVID, la gran crisis de 2008 o la crisis del euro en 2012. Y claro, en este contexto,
que tú te pongas a endurecer la política monetaria cuando justamente lo que te está pidiendo la economía son estímulos para insuflar oxígeno, nos aboca, en nuestro caso particular, a una situación especialmente compleja, ¿no? Yo creo bueno, que los bancos centrales perdón, en general, los bancos centrales se han dado cuenta en fin, que se encuentran completamente acorralados, que las recetas clásicas no las pueden aplicar en este contexto y se han visto entre la espada y la pared obligados a decidir qué es lo que quieren. Si, por un lado, destruir el poder adquisitivo de los ciudadanos, veas el caso de la República de Weimar en la década de los 30 en Alemania, en fin, que nos encontremos pues, en una espiral accionaria como la que ha podido haber en países como Nigeria, como Venezuela o Zimbabue, o si por contra se quiere atajar de raíz el problema induciendo, todo se ha dicho, a la economía en una recesión. Entonces, pues bueno, obviamente no hay una solución buena, sino que hay una solución mala y quizá, y solo quizá, una solución menos mala. Y a la vista está, pues bueno, parece ser que se decantan por esa segunda opción, en la que se van a subir tipos, pues todo lo necesario, y eso, pues inexorablemente va a llevar a muchísimas economías, tanto la estadounidense como, por supuesto, Europa, así como muchas economías emergentes, a una más que probable recesión. Ya no sé si este mismo trimestre, pero vaya, a partir del cuarto y bien entrado 2023, pues de bien seguro. Y es un escenario, pues preocupante, porque todo ello nos va a inducir a recetas de austeridad, de recorte de gasto, en un contexto en el que además pues hay mucho hastío, hay mucho hartazgo entre la población por los propios confinamientos post-COVID, con lo que al final no deja de ser añadir más leña al fuego a una espiral de crisis económica que también se traslada pues, a todo el tejido social, ¿no? Entonces, bueno, el contexto de fondo es preocupante. Y insisto, nosotros aquí en Europa por muy mal que vengan dadas, pues bueno, no deja de ser una región relativamente próspera, con un tejido pues bastante bien implantado y aunque estoy seguro que vamos a pagar un alto precio, creo que acabaremos saliendo de esta, pero me preocupa especialmente de cara a las economías emergentes, que son muchísimo más dependientes del exterior, en qué puede acabar repercutiendo todo esto, porque las divisas efectivamente van a acabar depreciándose y todo ello, pues, más lógico sería que se trasladase, pues bueno, en una pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía y al final, pues, en un empobrecimiento gradual de la población. Y esto lo estamos empezando a ver ya en países que deberían servir, pues, de alerta. Ya dejo de lado el caso de Sri Lanka. Esta mañana, por ejemplo, en Panamá ha habido fuertes disturbios a raíz de los incrementos, pues, del precio de la gasolina y de los alimentos. Tenemos una situación ya que viene de lejos, en el caso, por ejemplo, ostras, ahora no me sale, de Líbano, vemos que esto pues, se está empezando a avivar en otras zonas, como por ejemplo Pakistán, con la energía. En fin, no es un hecho aislado. En Bulgaria, por ejemplo, en Europa, pues la situación también está empezando a calentarse bastante. No es un hecho aislado y bueno, creo que debemos de tomar buena nota de esto. Y quizá el ejemplo más dramático de lo que pueden ser revueltas populares y lo fácil con lo que se pueden propagar es el de la primavera árabe que tuvimos pues empezando en Túnez. Lo que parecía un gesto de rebeldía simbólico, como fue pues aquel comerciante que se caló fuego a lo bonzo Sí, lo en medio recordamos. de un mercado, en la plaza pública en Túnez, pues bueno, acabó derivando en protestas masivas en casi 40 países, en el enderrocamiento de varios gobiernos y dictadores, en convertir una región relativamente estable en un auténtico polvorín, en países como Libia, que siguen completamente inducidas en el colapso, en Yemen, con una guerra civil que pues, perdura a día de hoy, en países como Siria, donde la situación sigue siendo sumamente grave, inestabilidades crónicas como en Irak, pues bueno, que todo ello también nos pueda servir como aviso a navegantes, porque Libia, donde la vemos hoy en día como un país completamente caótico e inducida en el colapso, era un país próspero, era un país
muy rico, que tenía, bueno, que tenía y que sigue teniendo las mayores reservas de petróleo de África en su caso. Y vaya, eso bueno, que hoy por hoy el país esté completamente partido en dos, fragmentado y con una crisis política, económica y social descomunal. Totalmente, totalmente, Alex. Compartimos muchísimo de lo que acabas de decir y te agradezco mucho la manera tan detallada en que lo compartes con la comunidad. Y bueno, como el tiempo vuela, yo quiero aprovechar también de preguntarte otras cosas, ¿no? La verdad es que, bueno, ya saben ustedes, ya escucharon, si ustedes quieren ahondar mucho más en estos grandes temas, por favor, no se pierdan los hilos de Alex en su timeline. Síganlo y van a tener una clase, en cada hilo es una clase muy, muy buena. Alex, tú inviertes, tienes acercamiento al mercado también de manera personal, estás haciendo algo, una pregunta un tanto, tú sabes, más personal, pero ¿lo haces activamente? Sí, la verdad es que sí. Vaya, creo que sería incurrir en una cierta contradicción si trabajara en un fondo y le Correcto, diera las espaldas al mercado. exactamente. Y, Eh, dime, ajá. dime. No, te iba a preguntar que si, bueno, ahora mismo en este contexto tan difícil, y por supuesto no te voy a pedir ninguna recomendación de inversión ni nada de esto, pero un poco cuál es tu postura, ¿no? La postura de Alex, ¿no? Más personal, ya no tanto desde la perspectiva de análisis, cómo encarar los mercados en este contexto. Claro. Bueno, al final es la pregunta del millón, ¿no? Ojalá tuviéramos aquí Correcto. la... pero sí que podemos dar algunas pinceladas. Por ejemplo, pues yo personalmente tengo exposición en el sector energético europeo. Al final, pues bueno, las razones son obvias. En un contexto de tensionamiento como el actual, pues por desgracia, con pocos visos de cambio a corto plazo, pues es un sector que al final está llamado a beneficiarse claramente de esta dicotomía. Eh, También empresas pues ya bastante más defensivas, ámbitos como la salud, la oftalmología en particular, la alimentación, también tengo exposición a ello. Ya mirando más fuera mercados, pues también estoy en algunos mercados emergentes en cuestiones también estrictamente energéticas, por ejemplo en Indonesia. Eh, Luego, pues también tenemos exposición, vaya, ya, tanto en la SICAP, en el fondo, como yo ahorita lo personal, en alguna cosilla de ámbito renovable, tanto eólico como solar. El principal problema aquí radica bueno, es una industria que en los últimos 2, 3 años se ha visto muy favorecida por los grandes flujos de inversión en políticas ESG, Los pero bueno, subsidios, sí. el propio mercado se ha dado cuenta de que no puede colocar a todos los huevos en la misma cesta, que es un poco la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas grandes entradas de capital en multitud de ETFs y fondos especializados en transición energética y en activos estrictamente pues bueno, se ha ido, vamos a decir, que disipando y si bien nadie duda vaya, que son segmentos que van a tener un peso muy importante en el mercado, pues hoy por hoy juegan un papel bastante más inadvertido, ¿no? Más residual. Pero bueno, en cualquier caso, al final también, ya por una cuestión de ética personal, apuesto por aquello que me parece más sensato de cara a los planteamientos de futuro. Y luego, pues bueno, hay algunos ámbitos en los que a día de hoy todavía no estoy invertido, pero bueno, sí que estoy pendiente. Por ejemplo, cuando yo analizo Europa desde una perspectiva macro, pues veo compañías que están cotizando especialmente baratas fruto del castigo que hay vaya, a raíz de la guerra abierta entre Rusia y Ucrania, y hay mercados como el polaco, como el alemán, y industrias concretas como la química o el textil, en el que, bueno, pues podemos ver compañías que están cotizando a múltiplos muy bajos, que si tenemos en cuenta pues sus medias históricas, realmente cotizan a derribo, pero bueno, que obviamente las penaliza un trasfondo y una incertidumbre latente, ¿no? Entonces, pues también estoy un poco a verlas ver.
También te digo que una parte sustancial de mi cartera es liquidez. Eh, Vaya, ha envejecido muy mal el cash is trash de Ray Dalio de hace 3 años. Totalmente. Y aunque obviamente en un contexto inflacionario la teoría, la lógica nos diría que no es una buena idea mantener un elevado nivel de liquidez, pues bueno, yo considero que ante un contexto de elevada incertidumbre, pues es mejor, vaya, ver la situación desde la barrera y en cuanto se disipen un poco las dudas, pues ya sí entrar con más fuerza, ¿no? Pero bueno, resumiendo y a grandes rasgos, pues exposición energética, tanto en combustibles fósiles como en energías renovables, activos defensivos, temas como alimentación, temas como salud, farma, mucha liquidez, alguna exposición a metales. También es verdad que el tema de los metales pues es muy indicativo de la recesión y seguramente habréis Sí, visto el caso del cobre, bueno, el perfecto. famoso apodo que le da el El mercado, ¿no? doctor Cobre. Eso es, el Doctor Copper. Pues bueno, cuando vemos que el cobre pues, ha caído más de un 50% desde máximos, cuando es un recurso absolutamente esencial para la transición energética, para las baterías, para la movilidad, las interconexiones, vaya, nos debería en fin, de cuanto menos preocupar un poco por las señales que nos está dando, ¿no? Este tipo de caídas, con lo que al final con los metales también hay que ser muy selecto. O la propia plata, que a priori es un activo pues, de carácter mucho más defensivo y en cambio pues, ha tenido un comportamiento muy errático en el mercado, Correcto. ¿no? Quizá entre los minerales me fijaría bastante más en el uranio, porque al final, pues bueno, en la energía nuclear lo más probable es que en un contexto de crisis energética global resurja. Lo estamos empezando a ver, por ejemplo, en Japón, como a raíz bueno, de la propia crisis energética, la percepción de la opinión pública ha virado radicalmente desde un planteamiento antinuclear a uno mucho más propenso y mucho más abierto desde el incidente de Fukushima, ¿no? Hace ya una década. Y es una tendencia que muy posiblemente vaya más y que la vayamos a ver en otros mercados importantes. Corea del Sur, que es el tercer mayor importador de gas natural licuado, también está dando pasos decididos para apostar para nuevos reactores. Vemos, por supuesto, China, que tiene decenas y decenas en construcción. La propia Francia, vaya, que como es normal, dada su apuesta decidida por la nuclear, pues va a redoblar la jugada. Y, en fin, es un recurso que, si bien a corto plazo quizá no es el interés del mercado, muy posiblemente pues en los próximos meses y años sí que esté más en la diana. Es algo que habrá que ir siguiendo. Vaya, creo que ha sido muy, muy generoso, Alex, con esos datos. Nosotros compartimos mucha de esa información, coincidimos en mucha de ella. Estamos viendo con mucho interés todos estos sectores con los que has mencionado y te agradecemos mucho la generosidad, ¿no? Te pregunto, un poco para ir cerrando y no aprovechar tanto de tu tiempo, que ha sido fantástica esta conversación, Alex. Eh, Intuyo que tú debes ser un gran lector para consumir todos estos datos y todas estas cosas. Tien- te- yo te preguntaría, ¿qué estás leyendo actualmente? ¿Tienes algún libro o tendrías algún libro que te gustaría recomendar a nuestra comunidad, a la comunidad, algún tema? No necesariamente tiene que ser de mercado, pero ¿qué estás consumiendo desde ese punto de vista de la lectura? Claro, pues bueno, efectivamente, cuando uno quiere dedicarse, más allá de que obviamente sea mi pasión, y esto pues ciertamente ayuda, pero cuando uno quiere dedicarse a la macro o vaya, a la geopolítica, pues obviamente es absolutamente fundamental estar bien informado. Debo reconocer que leo mucho menos de lo que querría. Y cuando hablo de leer, sobre todo me refiero a lectura de disfrute, porque al final, para mí, leer es parte de mi job description, es una parte inalienable de mi trabajo y se da por hecho de que tengo que estar bien informado pues, para poder analizar y tomar decisiones, ¿no? Sobre todo, leo pues, muchos reports, informes y procuro pues, a través de mi propia red de contactos pues, estar lo más pendiente que puedo de los quehaceres y de lo que pasa en el mundo.
Pero bueno, sí que hay algunos libros que por supuesto son muy interesantes. Y bueno, la verdad que lectura estrictamente bursátil o de mercado yo leo muy poco, debo reconocerlo, entre otras cosas porque realmente no es mi trabajo. Yo no estoy ahí para entender la filosofía de inversión de Buffett, por ejemplo, o cómo opera Bill Ackman, que son temas que obviamente me interesan, ¿eh? No me malinterpretes, pero al final yo no estoy ahí para eso, sino que al final mi labor es adoptar una óptica mucho más generalista, ¿no? Así que, bueno, libros que últimamente me hayan parecido muy interesantes, pues está, por ejemplo, el nuevo de Ray Dalio, el de Alex, El Nuevo Orden Mundial. ¿Sí? ahora ¿Hola? sí, ahora sí. Te perdí el audio un Ah, momentico, perdón. ahora sí. Vale. Decía que así un par de referencias que pueda recomendar relacionadas con aspectos geopolíticos. El último libro de Ray Dalio, que seguramente lo conocéis de sobras, sobre, Changing World Order, Correcto. que además yo soy un gran fan de Dalio, eh, me parece una persona brillante, ya el primer libro que publicó de Principles, pues me encantó, que también desgrana parte pues de sus inicios, de cómo fue creando pues todo el germen que derivó en Bridgewater, etcétera. Es un libro que me parece sumamente didáctico y que nos permite entender de forma muy ilustrativa, pues bueno, esto que comentaba de los virajes, ¿no? De un mundo unipolar a uno mucho más multipolar. De ciclo, sí. Sí, sí. Exactamente, los grandes ciclos de poder y, bueno, y una situación inédita en la historia de la humanidad, y es el hecho de poder ver en prime time, en primicia y en directo, pues cómo poco a poco, porque al final es un proceso gradual, durante muchos años se va desmoronando un imperio, ¿no? Como ese ha Correcto. sido Estados Unidos y como otro resurge en su lugar pues para solicitar el trono. Aparte este libro pues lo tiene ilustrado en un vídeo YouTube que también es maravilloso y os lo recomiendo muchísimo, que dura aproximadamente media hora. Además Correcto. me consta que esta semana se ha publicado ese mismo vídeo traducido en español por parte de un Sí. analista también Lo- de por aquí y, en fin, pues no hay excusa. Maravilloso video, lo compartimos en nuestras comunidades Ah, internas fantástico. y la verdad es que es increíble. Y la verdad, eso, te valido. Podemos contar con la traducción al español, que también está muy bien hecho. Exacto. Y después también nos recomendaría, si queréis entender mejor cómo funcionan, pues los mercados energéticos, el que tienen las grandes casas de trading de materias primas, como Trafigura, por ejemplo, eh, pues bueno, os recomiendo un libro de un periodista de Bloomberg que se llama Javier Blas, que más Muy de uno, bueno. más de dos de por aquí os va a sonar, que se llama El mundo está en venta, y explica pues toda la cara oculta de un negocio sumamente lucrativo que además ya no es que sea lucrativo, sino que es de importancia absolutamente existencial, ¿no? Y en los últimos meses hemos tenido además ejemplos muy ilustrativos de su importancia, por ejemplo, con el masivo short squeeze que hubo con el níquel en la Bolsa de Metales de Londres y que permite entender pues mucho mejor las dinámicas que hay detrás de este tipo de mercado, cómo funciona, etcétera, etcétera. Totalmente. Y qué buenas recomendaciones. Alex, las personas que quieran contactarte o conocer más acerca de tus proyectos, las cosas que estás haciendo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden saber más de tus proyectos, de lo que estás haciendo? Pues mira, yo soy una persona que rehuye bastante las redes sociales más allá de Twitter. En cualquier caso, mi Twitter es totalmente accesible. Cualquier persona que quiera me puede escribir. Los mensajes están habilitados. Y nada, pues si ahora da el caso que me escribe mucha gente, pues bueno, sencillamente paciencia y en cuanto pueda ya iré respondiendo. Pero siempre me he prestado a aportar mi granito de arena. Si alguien quiere consultarme cualquier cosa o sencillamente intercambiar impresiones, que al final también es la gracia de la comunidad, ¿no? Pues valorar distintos puntos de vista, cómo lo veo yo, cómo lo ve otro. Al final nos enriquecemos todos, pues cualquier persona me puede escribir por aquí y sí, creo que es la forma más sencilla y más rápida de dar conmigo.
Oye, Alex, la verdad es que ha sido una conversación que me he disfrutado muchísimo. La verdad es que creo que ha sido muy generoso, para mí ha sido una clase también. Creo que quien pudo era se llevó una clase magistral en temas geopolíticos de energía y una utilización de las cosas. Te agradezco mucho en nombre del Centro de Estudios de Inversión Financiera que hayas tomado este tiempo en tu día a día ocupado y hayas compartido con nuestra comunidad. Y vamos a estar, aquí quedaron muchos temas pendientes, seguramente vamos a estar invitándote y bueno, va a depender obviamente de tu disponibilidad a que hagamos algún otro encuentro porque ha sido fantástico y Me la alegro verdad te mucho. agradezco mucho. Te Nada, oye, por agradezco. mi parte ha sido un placer y vaya, dejo la puerta más que abierta para cualquier otra charla futuro. Por mi parte podéis contar conmigo y nada, gracias también por la invitación. Bueno, Alex, muchas gracias. Gracias, amigos. Ya saben, sigan a Alex, no se van a arrepentir. Es información de calidad, curada, en perfecto español, muy educativa. La verdad es que es un must seguir a Alex en sus redes y toda esta información, pues, ya ustedes vieron la calidad y el valor agregado de toda la información que transmite Alex. Nuevamente, gracias, Alex, y gracias a ustedes por conectarse a todos los que estuvieron acá, parte de nuestra comunidad Safe y muchos otros. Eso Disculpen es. las molestias al inicio, que tuvimos que cerrar y volver con fallas en el space, pero esto quedó grabado y luego ya le vamos a dar difusión. Así que yo creo que este es un espacio que hay que reoír varias veces también y con lápiz y papel, ¿no? Y tomar nota para alguna de las claves más importantes que nos ha brindado hoy Alex. Bueno, muchas gracias, gracias Alex, gracias a todos y que tengan una feliz tarde y feliz cierre de semana pendiente para nuestro próximo espacio que será el jueves, aunque podemos hacer algunas sorpresas recurrentes como ustedes ya saben. Bueno, un Así abrazo a sea. todos. Gracias Un Alex. abrazo. Buenas tardes y buen fin de Chao, semana. chao. Buenas tardes.